A veces decimos, yo no he escuchado la llamada, hay una llamada, y debido a la forma en que funciona nuestra mente, tendemos a pensar que aquí estoy yo, en algún lugar remoto está Dios, y desde aquel lugar remoto, muy alejado de mí en el que se encuentra, Dios está haciendo una llamada, que yo puedo elegir escuchar o no. Pero hay una cita en el curso que me gusta mucho que dice, despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Podemos pensar en un tambor que escuchamos lejano y cuando elegimos responder a la llamada, hacer la llamada nuestra respondiendo, un buen día descubrimos que ese tambor en realidad era el latido de nuestro propio corazón. Vamos a empezar el encuentro, una llamada al amor, haciendo una investigación en la felicidad. Vamos a hablar de la felicidad, vamos a investigar juntas. Si nosotros hiciéramos una encuesta en el mundo, si pudiésemos hipotéticamente hacer una encuesta a todos los habitantes de este planeta, ¿se me oye bien? ¿Sí? Y les preguntásemos, ¿qué es lo que más deseas? Probablemente muchos responderían con específicos. Muchos dirían, yo desearía tener más dinero en mi cuenta bancaria, tener más conocimiento, tener más salud. Yo desearía tener una pareja, dejar de tenerla, tener un trabajo, específicos. Ahora, todas estas cosas que se persiguen en el mundo, todas estas cosas que perseguimos en nuestras vidas, lo hacemos por un solo motivo. Hay un motivo por el cual perseguimos todos estos objetos. Y ese motivo es ser felices. Estamos firmemente convencidos de que la obtención de ciertos objetos, la retención de ciertos objetos que ya tenemos, nos va a dar felicidad. Por tanto, en realidad, la vida, podríamos decir, la vida común, la vida inconsciente, la vida automática, condicionada, va en busca de la felicidad. Y si nos preguntásemos cuál es el objetivo último de la espiritualidad es una búsqueda de terminar con el sufrimiento, erradicar el sufrimiento por completo de la mente, de nuestras vidas y alcanzar la dicha suprema. Hay una cosa en la que, solo una, en la que tanto el ego como el Espíritu Santo están de acuerdo. Una sola. Parecía que no había ningún punto de encuentro, ¿no? Y sin embargo lo hay algo en lo que coinciden. Tanto el pensamiento errado o de separación como el pensamiento de unidad o Espíritu Santo coinciden en considerar la felicidad como completud. La felicidad se alcanza cuando alcanzamos un estado de compleción, de plenitud. Ahí se acaba el acuerdo. A partir de ahí, cada uno tiene su propia versión de cómo conseguir esta completud. Si nosotros observamos en nuestra propia vida, podemos ir a investigar nuestra propia experiencia, que es la fuente más fiable, y vemos en qué ha consistido nuestro afán aquí, nuestra actividad, nuestros movimientos. Ha sido todo, podemos utilizar la memoria para ver a lo largo de la línea del tiempo qué hemos estado haciendo. ¿Cómo buscábamos la felicidad cuando teníamos 3 años? Quizá corriendo a los brazos de una mamá,
perdiéndonos ahí. ¿Cómo buscábamos la felicidad cuando teníamos 10 años? Quizá teniendo amigos en el cole, aprobando. Cuando éramos adolescentes, ¿qué perseguíamos? Es interesante que cada uno haga esa reflexión. ¿Qué era mi vida cuando yo tenía 12, 13, 14? ¿De qué manera buscaba la dicha entonces? Porque eso ya hemos visto que es una constante. Siempre he estado buscando la dicha. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Qué objeto intentaba obtener para conseguir la dicha en tal edad, en tal otra, cuando tenía 20, ahora? Y sin embargo deberíamos notar que independientemente de la etapa que podamos recordar ahora y el objeto que perseguíamos para lograr la dicha en sí, la felicidad en sí, era siempre exactamente la misma. No importa que lo que conseguía era estar en brazos de mamá, enamorarme, aprobar una asignatura, tener un hijo. La felicidad que experimentaba al obtener mi objeto deseado ha sido siempre idéntica. ¿Vemos esto? Sin embargo, sucede que hasta que experimentamos esa llamada a despertar, estamos constantemente confundiendo la felicidad con el contenido objetivo de nuestra experiencia. Estamos constantemente considerando que en ausencia del objeto deseado, la felicidad es imposible. Y esto podríamos investigarlo a fondo, podríamos observar si esto es así. Podríamos decir, bien, voy a hacer un experimento. Si la causa de mi felicidad es el objeto que deseo, siempre que ese objeto esté presente, yo tengo que experimentar felicidad. Tendría que ser así. Y ahora viene la pregunta. ¿No es cierto que algunos de los objetos de nuestro deseo, por ejemplo, pensemos en una relación amorosa, nos da siempre en el 100% de los instantes y de los casos felicidad? ¿Nos da felicidad constante? ¿Nos la da? No. Es cierto que el mismo objeto nos puede estar dando la más excelsa de las dichas y la más terrible de las miserias. ¿Sí? Luego, no pone eso en entredicho. Tragamos muchos sapos. Nos tragamos muchas creencias sin observar. ¿No sería eso una prueba indiscutible de que el objeto no es la causa de la felicidad? Otro experimento muy fácil de realizar. Si el objeto es la causa de la felicidad, mientras más obtengo de ese objeto, más felicidad experimentaré. ¿No es cierto? Si yo, por ejemplo, me encanta el chocolate y me tomo un pastel de chocolate, por ejemplo, voy a experimentar una enorme felicidad. Si me tomo 2, más felicidad aún. ¿Y 3? Exactamente, exacto. Hay una ley en economía que creo que se llama la ley de utilidad marginal decreciente o algo así. Habla de cómo cuando consumo algo en busca de ese placer que persigo, mientras más consumo de ese objeto, menos incrementos de felicidad hay. Esto también nos debería hacer sospechar mucho. Entonces, para todo aquel, es cierto que la vía de la espiritualidad responde a un deseo de investigar las causas profundas, un deseo de
no vivir una vida de automatismo en el que yo me trago todo lo que el mundo enseña sin más. Yo estoy buscando la libertad y empiezo a intuir que la libertad tiene algo que ver con la forma en que yo pienso. Y empiezo a considerar que quizá esto que llamamos la espiritualidad, mi camino espiritual, que sea que yo haya elegido o que me haya elegido a mí, tiene mucho que ver con una especie de reeducación del pensamiento. Me quiere llevar a cuestionar la forma en que pienso, las creencias que tengo, porque son estas creencias y esta forma de pensar las que me muestran el mundo que considero mi realidad. Así que estamos dispuestos a reeducar nuestro pensamiento, a cuestionarlo primero y a permitir que sea corregido después. Así que cuando razonamos como el mundo enseña, es decir, la felicidad se obtiene a partir de la incorporación de un objeto de los sentidos, sucede que me paso la vida persiguiendo pompas de jabón que estallan en mi mente, una vez que las consigo. Pero ¿qué sucede ahí en el momento en el que yo obtengo algo? En el momento en el que yo obtengo un objeto deseado, se produce una relajación en mi mente. Hay una tensión que es la que me hace concebir el deseo. Además, sabemos perfectamente por la teoría que en la medida en la que nos consideramos individuos, hay en el mismísimo núcleo de esta experiencia de individualidad una sensación de pérdida del paraíso, de pérdida de completud, que da origen a la necesidad, y de esa necesidad surge un deseo. La mente es incansable en cuanto a la generación de deseos. Una de las características de la mente es la inquietud perpetua. ¿Qué sucede cuando obtengo uno de estos objetos que deseo en busca de la felicidad? Hay un momentáneo relajar, soltar de la tensión. Hay por ahí quien dice que toda esta economía de consumo tiene que ver con el juego psicológico de tensión del deseo en la mente y relajación de este deseo cuando se obtiene el objeto, cuando se consume el objeto. Por tanto, vamos a ver si somos capaces de entender esto. Quizá hasta ahora hemos venido pensando, creyendo, que la experiencia de felicidad era una de las muchas experiencias que podemos tener en un abanico de experiencias cambiantes, todas diferentes entre sí. De la misma forma en la que, por ejemplo, si observamos un cielo con nubes, podemos observar un cielo en el que hay nubes blancas, hay nubes de tormenta, por otro lado, hay claros a través de los cuales vemos el cielo, y desde la perspectiva en la que ahora entendemos, puede ser que pensemos nubes claras, un tipo de experiencia, nubes de tormenta, otro tipo de experiencia, pequeño recuadro, círculo de cielo, otra experiencia de la misma categoría que la de las nubes. A este claro en las nubes le sucede otra nube y consideramos que la felicidad es simplemente algo temporal. Y algo, por supuesto, que se consigue cuando conseguimos la satisfacción de nuestros deseos. Ahora, la espiritualidad no dual, el curso de milagros, el Advaita, pretende hacernos, en esta reeducación del pensamiento, considerar lo siguiente. Ese pequeño pedazo de cielo que se ve ahí no es una felicidad contingente, no es un objeto más de experimentación, uno entre muchos, uno que se consigue solo a veces, uno que se puede lograr y perder, sino la experiencia esencial y natural de nuestro propio ser cuando las nubes del pensamiento, la actividad del deseo, de la tormenta incesante de la mente, cesa. En el instante en el que la mente se acalla, en el instante en el que la mente se silencia,
nuestra naturaleza esencial de dicha suprema brilla. ¿Somos capaces de entender la vuelta que acabamos de dar? ¿Podemos entenderlo? Podemos ver cómo acabamos de pasar de estar en un estado de absoluta impotencia, esperando a ver si experimento un poco de dicha. Estamos pasando a permitir que se nos señale el hecho de que yo, mi ser, lo que soy en esencia, lo que soy realmente, lo que soy siempre ahora, uno de sus nombres, una de las formas en las que puede ser nombrado es felicidad suprema, felicidad absoluta, felicidad sin opuesto. Y que si soy capaz de encontrar, no en un futuro lejano, andando un camino en el espacio, no después de mi muerte, ahora, si soy capaz de encontrar ahora mismo eso que está presente y que yo soy y que cada uno de nosotros puede reclamar por igual. Cada uno de nosotros cuando dice yo soy se está refiriendo exactamente a la misma existencia consciente. El Vedanta lo pone muy hermoso. Existencia, conciencia, dicha. Así que dicha es uno de mis nombres. Fijaos qué cosa tan trascendente acaba de suceder. Se me acaba de abrir la posibilidad de que yo pueda plantearme todo de nuevo y me pueda decir, si esa dicha a la que yo aspiro incorporando objetos de deseo, la logro no por la obtención del objeto, sino por la aceptación profunda, la relajación profunda de la tensión de mi mente que se produce cuando obtengo el deseo. Pero en este caso siempre sucede de forma muy fugaz. Es por esto que andamos como las ratas de laboratorio buscando el premio. Si este modo de búsqueda de la felicidad, podríamos decir una búsqueda externa, me produce solo pequeños relámpagos de mi propio ser cuando la mente se relaja, ¿no es esta una búsqueda insensata? ¿No es esta una búsqueda que me esclaviza? Y si tomo al principio por fe, luego tendré que experimentar con ello. Si es cierto que la dicha que experimento con la obtención de un objeto de mi deseo tiene que ver con que la mente deja de oscurecer y velar mi naturaleza profunda, ¿no sería muchísimo más inteligente que yo dedicara mi vida, puesto que mi vida es esencialmente una búsqueda de la felicidad, a buscarla donde quizá puedo encontrarla y puedo encontrarla de manera consistente? ¿No podría yo hacer un intento de ver algún método mediante el cual puedo calmar mi mente, tenerla en estado de relajación, dominarla, para que ella no sea un obstáculo, para que la dicha que soy brille sin obstáculo? Estoy cansado de sufrir, de exigirme. Estoy cansado de luchar, de aferrarme. Por eso hoy canto, pues quiero pedirte: enséñame a ser libre, a sentirte, a soltarme. Estoy cansado de que todo se acabe y de que a los que más quiera se marchen. Estoy cansado de nunca conformarme, del miedo de odiarme, y hoy quiero rendirme.
Estoy cansado de las ganas de pelear. Estoy cansado de caer y de levantar. Estoy cansado de esperar y esperar, y lo único que veo es la vida pasar. Estoy cansado de la rabia que siento, de no saber quién soy ni para qué canto, de este pensamiento que precede al llanto y de esta soledad y de todo lo que me cuento. Hoy ya no quiero enfrentarme al destino, ir contra corriente, nadar contra el río. Hoy quiero aceptar lo que soy ahora mismo, soltar el control, saltar al abismo. Y en la caída que me esperes, y en la caída que me cojas, y en la caída que me eleve, me recuerdes que este gusano siempre fue mariposa. Ayúdame, que me perdí. Quiero volver hoy junto a ti. Ayúdame, que te sentí y ahora sé que estás en mí. Ayúdame a recordar que solo no puedo. Ayúdame a recordarte otra vez. Ayúdame a recordar que sin ti me pierdo. Coge mi mano y no me la sueltes. Ayúdame a recordar cuánto te quiero, que parece que yo ya lo olvidé. Susúrrame al oído de nuevo. Te amo y te amaré. Ayúdame, yeah, yeah, yeah. Quiero volver otra vez. Quiero fundirme en tu piel. Quiero morir a tus pies. Quiero conocer mi ser. Quiero entregarte lo que con tanto esfuerzo inventé. Hoy lo quiero trascender. Ayúdame.